Fuera de Juego, un equipo periodístico para analizar la realidad local y provincial, periodismo de opinión e investigativo, para poner blanco sobre negro en los temas de Entre Ríos y el país. Fuera de Juego. Muy buenas noches, bienvenidos a Fuera de Juego, el clásico de los lunes, como les gusta decir a ustedes, nuestros televidentes. Es más, hace minutos nada más el querido gringo Marchesini me decía: me voy a casa a ver el clásico de los lunes, y siendo las 22 con 4 minutos y 8 grados 4 la temperatura, estamos en vivo y en directo desde la señal de Somos Gualeguaychú, como desde hace ya más de una decena de años, casi una quincena de años, para acompañarlos en esta versión por ahora reducida en tiempos de coronavirus, pero pronto volveremos a las 2 horas. Hoy, gran programa, hoy tenemos un programa más que interesante, así que prepare la cena, prepare el aperitivo, porque tenemos una hora intensa de información. Y antes de meternos con lo que vamos a tener, las perlitas, las que les gustan a ustedes, a mi querido amigo Edgardo Rivas o el Cortito, arrancamos de lleno, rápidamente con las perlitas. Y obviamente tenemos que hablar de la pandemia, así que ya le pido al querido operador Leonel Reynoso. Esta es algunos relevamientos que hicieron los amigos de EPA Producciones, estos nuevos periodistas que se han incorporado a la ciudad. Y acá está la cantidad de datos de casos positivos de Gualeguaychú y cómo ha sido la evolución hasta la fecha de hoy. En el mes de marzo 2 casos, en abril 3, en mayo 2, ya en junio hubo 16 casos y se daba un caso cada 2 días. Y el porcentual de julio al 27 de julio, que es hoy, da 125,4,63 casos por día en la ciudad de Gualeguaychú, un número que viene siendo importante y que marca el crecimiento, y no creo que sea el final de este pico que estamos atravesando en la ciudad. Pasamos rápidamente a lo que pasa en la provincia. En la provincia en marzo hubo un promedio de 0,42 casos por día, después en abril se mantuvo, en mayo bajó, y junio y julio han sido realmente importantes en la provincia. En junio se dieron 8,4 casos por día, y en la provincia en total por día 17 casos y medio por día. Un número que nos ha posicionado entre las provincias con más casos del país. Una plaquita más que nos mandaban los amigos de EPA. Esta es la evolución que ha tenido en el mes de julio Gualeguaychú. Arrancamos con 27 casos, ¿sí? Y así ha ido evolucionando esa famosa curva que tanto se habla a nivel nacional. Realmente me parece que julio es el mes del inicio donde deberíamos cuidarnos más, cosa que no estamos haciendo, cosa que no estamos respetando las reglas. La gente anda muchísimo por la calle, no se respeta el distanciamiento y bueno, un montón de cuestiones más que las pueden ver ustedes cuando salen de sus casas. Pasamos a la siguiente placa y les voy a mostrar una información que nos da una cuota de alegría y nos da un poco de esperanzas también. Ustedes van a ver, esa es una radiografía, como verán a la derecha de su pantalla, los pulmones están con neumonitis y bastante, todo lo que ven en el pulmón, que está con las manchas blancas, muy importante. 48 horas después de haber puesto plasma en el cuerpo de esta persona, van a ver el antes y el después. A la derecha de su pantalla tienen el después, 48 horas después de una persona que se le trasplantó plasma. La verdad que fue realmente una medida médica que hizo evolucionar y muy bien al paciente. Queríamos mostrarlo porque los cambios son en 48 horas realmente importantes. Cambiamos de tema y pasamos a la siguiente placa porque vamos rápido, porque tenemos muchísimo material encima. Ahí vemos nuestro querido, golpeado y no respetado por ahora, porque la verdad todavía no se han ganado el respeto de la sociedad, porque están recién arrancando, los tenemos a prueba. Estos son los concejales de Gualeguaychú, que sesionaron por Zoom en el día de hoy, y les voy a contar algo, una infidencia, que venía pasando, no sé si habrá sucedido hoy, por lo menos hasta la semana pasada, no habían contratado el Zoom, usaban el Zoom gratuito. Muchachos,
Para ustedes, cada 45 minutos había que cortar el Zoom. Ustedes pueden creer. Les voy a mostrar lo siguiente, para que estén atentos. $14.99 vale comprar la aplicación, muchachos. Hagamos una vaquita, por ahí le vamos a pedir a los televidentes una pequeña colaboración y podemos contratar el Zoom, el pago, para que puedan debatir durante más de una hora y así no tienen que cortar la sesión. Digo yo, si no contratamos el más completo, $20. Somos gobierno, diría un amigo. El $20 lo podemos comprar a precio oficial, está accesible. Un poquito del sueldo de cada uno y tendríamos la versión oficial. $1 por concejal, me apuntan acá, claro. $1.20 por concejal, una mínima contribución. Bien, un detallecito nomás que pasa con los planes de reuniones para el Zoom, para que las reuniones tengan un poco más de profundidad y no como las de hoy que están sesionando solo para justificar. La verdad que uno ve el temario, declaración de interés, declaración de interés, declaración de interés, y la verdad que es bastante preocupante. Por último pasamos a la siguiente, y acá ya entramos a cerrar la etapa de despedida. Los abusos del doctor, el doctor Gustavo Rivas. Hoy se cumplen 3 años de la denuncia que hacía la revista Análisis con su director Daniel Enz, 3 años de esta etapa, y está en la etapa de la espera de la confirmación de la condena de 8 años para el doctor Rivas, solamente para recordarle al doctor Rivas, al doctor Jurado, que no nos olvidamos de ellos, que pasaron 3 años y que la sociedad está aguardando que Casación confirme la condena y ojo, deje abierto ese renglón porque puede haber alguna que otra novedad más. Déjelo abierto, por ahí, déjelo ahí, no cierre, no ponga punto y aparte, ponga punto y seguido. Bien, nos metemos de vuelta. Hoy en el programa, nuestro periodista recientemente incorporado, Facundo Molina, se mete con la cooperativa eléctrica. ¿Cuáles son los números que debe la cooperativa eléctrica? ¿Cómo se detalla la boleta? Este mes, yo me imagino que les pasó a todos. Yo pagaba 1.000, este mes vino 5.000. ¿Qué pasó? Se lo vamos a preguntar a Facundo Molina. Y en un ratito nada más, el doctor Diego Ortolano, una de las personas más claras que explica lo que sucede en materia de salud. Actualmente secretario de Salud de La Roque, han trabajado y muy bien, y lo tenemos en el piso para que nos cuente qué ha hecho La Roque de diferente a Gualeguaychú para poder concentrar y tener contenidos los casos de COVID. En el cierre, para mi amigo Cortito y Micha, que están esperando y viendo ahí, una nota con la diputada nacional, la senadora nacional, Estela Olaya. Usted la tiene a Estela como una persona tranquila, una persona que es muy medida en sus declaraciones. No se la pierda. Va, agarra la canasta entera de granadas y ataca directamente a un referente del justicialismo. Imperdible la nota. Todo eso hasta las 11. Tenemos 1 hora de muchísimo contenido en Fuera de Juego, así que, estimado director Leonel Reynoso, primera pausa y arrancamos de lleno con Fuera de Juego. Entre Ríos te ofrece la ruta de vinos para disfrutar con amigos, la ruta gastronómica para sacarte las ganas de probar todo y termas para relajar en familia. Tenés para elegir. Entérate más en entrerios.tour.ar. Primero Entre Ríos, primero vos. Venta y alquiler de trajes y vestidos de fiesta. Exclusividad en señoras. Vení a conocer lo diferente. En Urquiza 1183 Casi Rucci. Teléfono 1541-0284. Municipalidad de Gualeguaychú. Ciudad de todos. La Guaí, un lugar privilegiado junto al río. Los conductores se visten en elegantes. Venta y alquiler de trajes. Trajes de etiqueta, hombres y niños. Tu río, tu pasión, tu historia,
Tu ciudad. Concepción del Uruguay. Tronic. Análisis digital. La verdad a diario. www.analisisdigital.com.ar. El sitio para informarse de verdad. Ahora tengo RusMóvil, la nueva aplicación de Río Uruguay Seguros que me permite ubicar la agencia más cercana. También puedo solicitar asistencia mecánica y hasta comunicar un siniestro. RusMóvil, un avance tecnológico que pone la información de mi seguro donde la necesito. A la entrada a Concepción del Uruguay, R39 Combustibles, su estación de servicio amiga. En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios, ayudas económicas, hasta 250.000 pesos, subsidios y mucho más. Red Mutual, la mejor red de servicios. Sidecreer presenta Motosí. Un plan a tu medida con tasas preferenciales en 24 o 36 cuotas. Las concesionarias adheridas en www.sidecreer.com.ar. Ahora con Sidecreer, tener tu moto es posible. Con el respaldo del Instituto del Seguro de Entre Ríos. Si tenés fiebre, tos seca, dificultad para respirar y dolor de garganta, llama al 0800-777-8476. Consultá las 24 horas. Entre todos, podemos prevenir el contagio de coronavirus. Ministerio de Salud, Gobierno de Entre Ríos. ...18 de las 22 está con nosotros el secretario de Salud de La Roque, Diego Ortolano. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Luciano. Buenas noches a toda la audiencia. Es el primer acierto de La Roque, ¿no?, en crear la Secretaría de Salud para da la casualidad, ¿no?, que se desprende esta pandemia, pero fue un acierto de entrada. El 10 de diciembre se crea la Secretaría de Salud y los permite agarrar este momento médico-sanitario bastante diferente a lo que hubiera sido, ¿no? Sí, yo más que acierto diría es un plan estratégico del intendente que siempre ha tenido la salud como una prioridad. Creo que por ahí, como siempre hablamos y siempre menciono, por ahí salud es como una cartera que a veces está un poco denostada o no tenida en cuenta hasta que aparecen estas cosas, ¿no? Y cuando aparecen las urgencias o las emergencias sanitarias se hacen sentir y ahí se nota cuando un proyecto de gobierno, una gestión o una estrategia política tiene en verdad los aciertos y tiene el foco puesto en la trascendencia que verdaderamente tiene salud. Yo sí, más allá de que fue un acierto por una cuestión temporal, creo que forma parte de una estrategia y de una ideología en donde se entiende que la salud es un factor más de equidad y de inclusión en la población y bueno, en este caso creo que Leo lo ha tenido y esto lo charlamos y se dio esta idea mucho antes incluso de que ni siquiera se haya desencadenado la pandemia en el resto del mundo, ¿no? Porque hoy podría uno conjeturar con las fechas y plantear, bueno, mirá, se está viniendo esto de COVID, generemos la Secretaría. Esta idea surge allá por junio, julio del 2019, cuando ni siquiera se hablaba de coronavirus aún, ¿no? Esta pandemia nos ha venido a traer las diferencias que tenemos con Capital Federal, ¿no?, y con Buenos Aires. Más allá de que todo se centra en Buenos Aires, todo lo que es gestión,
lo que sucede en Buenos Aires no tiene nada que ver con lo que pasa en el interior. A su vez, lo que sucede en Gualeguaychú no tiene nada que ver con lo que sucede en La Roque. ¿Cuánto cambia eso las estrategias a plantear? Yo creo que cada lugar... Hay que entender una cosa, esta pandemia tiene una dinámica muy particular y como toda pandemia yo siempre lo he aclarado, incluso alguna vez lo hemos charlado en radio con ustedes, de pensar que lo que pasa hoy es coyuntural, lo que pasa hoy no es lo que va a ser dentro 1 o 2 meses. Lo que siempre he dicho, y desde aquel 13 de marzo, donde fue la primera conferencia de prensa que tuvimos en La Roque para empezar a diagramar las políticas y las estrategias sanitarias frente a la pandemia, siempre planteé que no íbamos a estar exentos, ni la República Argentina, ni el departamento, ni la provincia, ni la localidad de La Roque. Algunos me miraban con los ojos grandes, como diciendo, La Roque es chico, no va a llegar, y el 1 de mayo tuvimos el primer caso, el 3 de mayo tuvimos el segundo caso, hoy hace una semana atrás hisopamos un paciente de zona rural que depende de nuestro ejido que dio positivo, que está internado en el Hospital Centenario acá. Hemos tenido una paciente que por cuestiones sanitarias tuvo que ser derivada a Buenos Aires y en Buenos Aires contrajo la enfermedad. Es decir, si bien Buenos Aires tiene una dinámica muy particular, el resto del país tiene una dinámica muy particular, creo que si vos mirás, el primer foco fue quizás Buenos Aires y área metropolitana de Buenos Aires, pero hoy indefectiblemente se produce un traslado de casos hacia el resto del país. En aquella oportunidad creo que charlamos que Entre Ríos, por la cercanía, por la dependencia comercial, sanitaria y por un montón de afluencias que tenemos con Buenos Aires, muchas veces la provincia de Entre Ríos funciona más parecido a Buenos Aires que lo que puede funcionar, qué sé yo, Chubut, Santa Cruz o Corrientes, ¿no? Y sobre todo el sur entrerriano muchas veces funciona como un área ampliada del área metropolitana del Gran Buenos Aires, obviamente con sus diferencias particulares, pero esto no quiere decir que no vamos a tener o que no van a ir incrementándose los números de casos, porque siempre pasa lo mismo. Primero son los grandes conglomerados urbanos, sobre todo Capital Federal y Buenos Aires, y más teniendo en cuenta una pandemia como esta que ingresa del exterior, ¿no? Que hace sudeste asiático, Europa y finalmente llega a América. Obviamente la mayor concentración de viajes, ya sea por turismo, por cuestiones comerciales, por la cuestión que fuese, es obviamente Buenos Aires y de ahí se distribuye. Pero indefectiblemente Buenos Aires va a ser el epicentro y después se va a desparramar al resto de las provincias. ¿En qué instancia estamos, cree usted, de esta pandemia? Creo que estamos en una curva ascendente, que puede ser que estemos en la meseta de la curva o sigamos trepando un par de casos más y después vamos a ir descendiendo, sobre todo en Buenos Aires y área metropolitana, y va a haber una segunda oleada a nivel del país, ¿no? Digo, lo que tenemos para comparar es lo que ha pasado en otros países, en el resto del mundo, y por ahí lo que ha pasado en el año 2009 con la pandemia de gripe A H1, que se comportó de una forma muy parecida a lo... ¿Es comparable una con otra? Es comparable en la dinámica que puede llegar a tener, por lo menos a nivel país. COVID tiene una característica, tiene un nivel de contagiosidad mucho mayor que lo que fue la gripe A, y no fue tan rápida y tan comprimida en todo el mundo como ha sido acá. Ustedes imagínense que entre noviembre y diciembre empezó en el sudeste asiático y hoy a lo largo de 6 meses ya ha recorrido el mundo entero. Gripe A fue más parcheado, fue estacional, primero arrancó en el hemisferio norte, que en ese momento estaban en invierno, luego pasa al hemisferio sur. Si ustedes se recuerdan, el origen fue en México, de ahí saltó a Estados Unidos, a los países europeos, el sudeste asiático, después vino al hemisferio sur, cuando rotaron las estaciones, ¿no? A nosotros nos empieza a llegar entre abril y mayo, con el pico casualmente entre julio y agosto, ¿no? Se hizo muy largo, que llegue entre abril y marzo, se hizo demasiado largo. Se hizo largo, pero...
Exactamente, sí. Pero bueno, yo creo que quizás esta cuarentena, que cada uno tendrá su opinión particular, en la mía creo que fue una de las medidas sanitarias muy acertadas, nos posiciona con un nivel de letalidad a nivel de lo que pasa en el resto del mundo muy bajo. Y también es comparable, digo, hay gente quienes cuestionan o se critica esta cuarentena o la cuarentena anticipada. Cada uno tendrá su opinión. En mi opinión, médico general, con una visión sanitaria y comunitaria, la cual siempre me he formado en esto, creo que fue una medida acertada porque ha disminuido la letalidad, nos ha dado el tiempo para preparar el sistema sanitario y ha dado tiempo para generar algunas costumbres, ¿no? Y al entender un poco la dinámica de esta pandemia. Y quienes lo ven desde el punto de vista estrictamente económico, obviamente que una cuarentena prolongada genera una retracción económica y genera inconvenientes económicos, laborales, pero quiero detenerme un poquitito a veces porque siempre se ve el vaso medio vacío. Quiero detenerme un poco y analizar qué pasa en otros países del mundo, ¿no? Estados Unidos hoy tiene una pérdida de trabajos, aproximadamente de 20 millones de puestos de trabajo, y tiene hoy 4 millones de casos de COVID, con un índice de letalidad que supera el 5 o 6%, y también tiene una retracción económica importante. Lo mismo ha pasado en Europa, y fíjense que se ha prolongado 3-4 meses sin cuarentena, pero en cuanto intentan abrir hay rebrotes, entonces también se resiente la economía. Digo esto porque es una de las críticas que por ahí siempre se le ha hecho a la cuarentena, y por ahí no nos ponemos a analizar específicamente qué ha pasado en otros países que sin cuarentena también están teniendo un colapso desde el punto de vista económico, pero con los muertos apilados en todos lados o con unas tasas de letalidad de que treparon al 15-18%, como ¿eso no fue lo en el vamos a Reino tener Unido. en nuestro país? Esperemos que no, y creo que no, y si la dinámica es como la que tenemos hoy, creo que no. Usted imagínese que hoy tenemos 993 pacientes en terapia intensiva en todo el país, con una ocupación de camas en terapia intensiva del 52-53% a nivel global, y que aún en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y área metropolitana de Buenos Aires trepa al 63-64%. ¿Qué pasa? A veces nos quedamos con el titular. Algunos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires tienen el 100% de la ocupación de camas en terapia intensiva. Ahora, hay muchos otros que no, que están en el 20-30%. También hay que entender esto y también hay que explicar, digo, si yo a medida que tengo casos de COVID positivo pongo 3 acá, 5 allá, 10 allá, estoy generando posibles focos de contagio en un montón de lados. Entonces, ¿cuál es la otra medida acertada? Este hospital se blinda para ser un centro de aislamiento y un centro de tratamiento de COVID. Lleno esta terapia intensiva, lleno este nosocomio de aislamiento, y luego empiezo a derivar por una cuestión geográfica a otros lugares. Cuando usted ve la tasa de ocupación de camas, tanto en el público como en el privado está mucho más bajo, porque primero se intenta manejar desde lo público y después se vuelca en el sistema de prepago, sobre todo considerando que Buenos Aires es la ciudad autónoma de Buenos Aires es una de las ciudades que mayor índice de prepagas tiene, casi el 40 y pico % de la población tiene prepaga, contra el 50 y pico que es usuario de alguna obra social o del sistema público. Obviamente vamos a tener los hospitales públicos más sobrecargados y las clínicas privadas. Pero también es una medida preventiva buena, porque si yo desperdigono por todos los lugares COVID, voy a generar un posible contagio. Entonces trato de terminar un nosocomio y comenzar con el otro. Digo porque a veces no hay mucha claridad y, como yo siempre digo cuando me dicen, ¿está preocupado, doctor? No estoy preocupado, me estoy ocupando.
Son dos cosas distintas, preocuparse a ocuparse. Creo que debemos ocuparnos de esto, no preocuparnos, porque la preocupación por ahí genera cuestiones de miedo infundado o una sobredimensión que nos paraliza. Y lo peor que podemos tener es una sociedad paralizada por el miedo. Lo que debemos tener es una sociedad, una población que se ocupe de lo que tiene que ocuparse, en este caso de la pandemia, y que tome las medidas de seguridad, no estar paralizada por el miedo ni preocupándose sobremanera. Entonces uno lo que a veces ve es que siempre surgen detractores o gente que sin hacer un análisis muy profundo critica. Hay algunos titulares que por ahí, bueno, nos llevan un poco de miedo. Se saturó la terapia del Hospital Fernández. Sí, saturamos la terapia del Hospital Fernández, pero hay un montón de otros hospitales y cuando hacemos un análisis macro, coyuntural, global, estamos en un 63%, cuando generalmente en cualquier otro año, en este momento, tenemos una ocupación de cama en terapia intensiva que no baja del 70-80%. La gente se ilusiona porque en los medios nacionales, que es lo que habitualmente se consume, sacando este programa que tiene muy buen rating. Muy buen rating. Se habla de la vacuna todo el tiempo. No debemos esperar la vacuna, ¿no? Va a demorar un buen tiempo por más que haya buenas predicciones o que las pruebas ya se empiecen a hacer en el país, eso tiene un proceso. Sin lugar a duda tiene un proceso y uno no puede conjeturar cuándo puede llegar. Creo que va a haber avances, ya hay avances importantes, incluso vi como ustedes mostraban lo que es el tratamiento con plasma, claro, eso le iba a preguntar. que es otra medida que se está usando hoy. Es realmente, la imagen es, ahí lo podemos ver, la imagen es realmente en 48 horas, la mejoría que tienen los pulmones es realmente importante. Sí. La verdad que el plasma hoy por hoy ha demostrado ser, junto con algún fármaco promisorio como el Remdesivir, que se usa en otras partes del mundo, como las dos opciones, no la hidroxicloroquina, que en algún momento se pregonó como la panacea y como que lo que nos iba a salvar, en verdad lo único que hizo fue subir las acciones del laboratorio que produce hidroxicloroquina. Algunos presidentes la han pregonado sin sustento científico alguno y bueno, que ha generado muchos chascos, ¿no? A veces hacer que algo... ¿Esto sí es un sustento, un respaldo médico para ilusionarse? El plasma se ha utilizado y se utiliza en otras enfermedades con buenos resultados. A ver, tampoco es que el plasma va a salvar o puede salvar a todo el mundo, pero hoy este antiviral Remdesivir y el plasma son las dos opciones terapéuticas que tenemos, obviamente en los casos de COVID graves o de moderados a graves con un componente de distrés respiratorio. No se usa ni se debería usar en todos lados, ¿no? Yo lo planteo porque es algo que tenemos acá a mano hoy. Tenemos acá en cualquier paciente que haya tenido COVID y que tenga un nivel de defensas en su plasma suficiente para donar, lo cual esto también podríamos aprovechar para decir quien ha tenido COVID y puede llegar a ser donante, que vea esa imagen, creo que habla por sí solo, como para ir a proyectar y hacer una donación de plasma, ¿no? Y no subirnos por ahí en el trencito de las noticias especulativas, y como sociedad también empezar a leer entre líneas y ver algunas cosas. Cuando salió lo de la hidroxicloroquina, y lo menciono, digo, porque también es una medida que en algún momento la sociedad tendremos que aprender a leer y no perdonárselo a quienes nos genera una expectativa sobredimensionada de algo que creo que se asemeja más a cuestiones marketineras políticas o económicas que a lo que puede generar en la población, ¿no? Qué casualidad, algunos presidentes salieron con la cajita de hidroxicloroquina y el laboratorio fabricante pica y sube 10-15% el valor de las acciones. Digo, cuando no entendamos como sociedad que con la salud no se puede jugar, no se puede especular.
Doctor, por último le pregunto, ¿qué le dice usted a la gente, imagino, en La Roque le deben consultar, el propio intendente Hassel, o en Gualeguaychú, que es una ciudad con muchísimo turismo, está preocupada por lo que va a pasar en el verano? Obviamente que no tiene la bola de cristal, pero ¿qué es la opinión médica sobre lo que puede llegar a pasar en el verano? Yo creo que lo que va a pasar depende del nivel de contagio que tengamos, vamos a tener una población más expuesta y por ende más inmunizada. Todo tendrá que ver con la dinámica con la cual ascendemos esta curva. Habrá que ver los rebrotes, hay que mirar detenidamente que en algunos países, cuando se pensó que esto estaba aplanado, se abrió y se generan algunos rebrotes, ¿no? Algunos picos nuevamente de contagio. Yo tengo la esperanza de que avanzando en el tiempo, faltan un par de meses para el verano, tengo la esperanza de que ya tengamos un vasto sector de la población inmunizada y que podamos desarrollar el turismo. También es cierto que uno tiene que ir monitoreando muy paulatinamente y muy diariamente cómo va evolucionando la pandemia. No se puede hacer acciones desmedidas y todo lo bien que se ha hecho hasta ahora, de pronto abrir todo y liberar todo al azar, porque por ahí podríamos estar en problemas, ¿no? Pero bueno, creo que, como hemos visto en otros países, si funciona de la misma manera la dinámica que tiene la pandemia, hemos visto que se produce el pico y después lentamente empieza a descender. Tenemos un gran porcentaje de la población inmunizada. También sabemos que gran parte de la población va a cursar esta pandemia en forma asintomática, pero que nos va a dejar defensas. Entonces creo que el nivel poblacional expuesto es mucho mayor que el que vemos. Claro. Los casos que vemos son una pequeña proporción. Algunos hablan del 20% solamente estamos viendo, ¿no? Esto, si tuviésemos una pirámide, veríamos que solamente estamos viendo el vértice de la pirámide y el gran resto pasa en los asintomáticos, que son gente que ya estuvo expuesto al virus y que de pronto ya va a tener inmunidad. Cuando vemos los índices, España declaró en el contexto de la pandemia algo 350.000 casos, ¿no? Y cuando se hacen testeos de inmunoglobulina se ve que hay un 7 hasta un 10% según la población que ya ha tenido serología positiva para COVID-19, lo cual vemos 350.000 casos y el 10% de los 70 millones de habitantes que tiene España son 7 millones. Es decir, hemos visto 300, 400.000 pacientes y hubo 6 millones y medio de pacientes que han pasado sin manifestar clínicamente su enfermedad. ¿Qué es lo que posiblemente pueda pasar? ¿Qué es lo que posiblemente pueda estar pasando y vaya a pasar? Doctor, le agradecemos por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de expresar y bueno, agradecer un poco a la gente de La Roque, al comité de emergencia, con el cual es multisectorial, está conformado por todos los estamentos de La Roque, la gente del hospital, la gente de la municipalidad, policía, el poder diputado nacional Benedetti, el cura párroco, y que siempre hemos trabajado en consenso tomando las medidas y haciendo el análisis diariamente o semanalmente de esta pandemia y bueno, tratar de sobrellevarla de la mejor forma sin tener que tomar medidas extremadamente restrictivas, tratando de, bueno, ver, como bien hablábamos antes, que cada lugar tiene su dinámica particular, en consonancia, obviamente, siempre con las autoridades provinciales que siempre hemos estado en contacto. Muchas gracias. Leonel, nos vamos rápidamente a una pausa y después nos metemos en los números de la cooperativa eléctrica y sus deudas y desglosamos la factura que este mes llegó por las nubes.
Entre Ríos te ofrece la ruta de vinos para disfrutar con amigos, la ruta gastronómica para sacarte las ganas de probar todo y termas para relajar en familia. Tenés para elegir. Entérate más en entrerios.tour.ar. Primero Entre Ríos, primero vos. Venta y alquiler de trajes y vestidos de fiesta. Exclusividad en señoras. Vení a conocer lo diferente. En Urquiza 1183 Casi Rucci. Teléfono 1541-0284. Municipalidad de Gualeguaychú. Ciudad de todos. La Guaí, un lugar privilegiado junto al río. Los conductores se visten en elegantes. Venta y alquiler de trajes. Trajes de etiqueta, hombres y niños. Tu río. Tu pasión. Tu historia. Tu ciudad. Concepción del Uruguay. Tronic. Análisis digital. La verdad a diario. www.analisisdigital.com.ar. El sitio para informarse de verdad. Ahora tengo RusMóvil, la nueva aplicación de Río Uruguay Seguros que me permite ubicar la agencia más cercana. También puedo solicitar asistencia mecánica y hasta comunicar un siniestro. RusMóvil, un avance tecnológico que pone la información de mi seguro donde la necesito. A la entrada a Concepción del Uruguay, R39 Combustibles, su estación de servicio amiga. En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios, ayudas económicas, hasta 250.000 pesos, subsidios y mucho más. Red Mutual, la mejor red de servicios. Sidecreer presenta Motosí. Un plan a tu medida con tasas preferenciales en 24 o 36 cuotas. Las concesionarias adheridas en www.sidecreer.com.ar. Ahora con Sidecreer, tener tu moto es posible. Con el respaldo del Instituto del Seguro de Entre Ríos. Si tenés fiebre, tos seca, dificultad para respirar y dolor de garganta, llama al 0800-777-8476. Consultá las 24 horas. Entre todos, podemos prevenir el contagio de coronavirus. Ministerio de Salud, Gobierno de Entre Ríos. Minutos de las 10 de la noche. Recuerden que hoy vamos hasta las 23:05. Arrancamos 5 más tarde, nos vamos 5 más tarde, les digo al director. Facundo Molina, buenas noches. ¿Cómo le va, Luciano? Buenas noches. No diga nada, pero le vamos a robar 5 minutitos. Y sí, no queda otra. ¿Cómo venimos hoy con la cooperativa? Hoy a mí me vino la boleta este mes, yo me asusté, pero no, estaba bien. A todos los vecinos del Pueblo Belgrano, a quienes les mando un gran abrazo, a Chichita, a Rosita, los amigos de siempre, a Rosa Graciela Fernández, a Chalita, todos nos vino muchísimo, a Pablito Fiorotto, que también nos mira todos los lunes. ¿Qué pasa con la boleta? Bueno, yo los invito porque en un ratito, después de charlar un poco de lo que son los números de la cooperativa, vamos a tomarnos el trabajo de desglosar una factura para ver
¿cuáles son los cargos que le está llegando hoy por hoy al usuario de la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú? ¿En calidad de qué viene el dinero o el porcentaje de la factura que se lleva cada una de las reparticiones? Pero en el medio de esta pandemia hay mucha gente que lógicamente se ha cargado de deudas. Una de las más importantes tiene que ver con la cooperativa eléctrica. Es una cuestión lógica después de lo que fue aquel decreto de necesidad y urgencia del gobierno nacional en el que se le prohibió a la cooperativa eléctrica poder cortar el servicio a aquellas personas, a aquellos usuarios que tuvieran facturas impagas. Y nosotros nos hicimos un par de preguntas, fuimos hasta la cooperativa eléctrica para charlar con el profesor Guillermo Farabelo, quien es su titular actualmente. Pero hay distintos temas a prestarle atención: la cantidad de usuarios que tiene Gualeguaychú, la cantidad de usuarios residenciales que hay en la ciudad, porque de eso vamos a hablar. También hablamos de lo que es la deuda de los usuarios con la cooperativa eléctrica. ¿Cuánto dinero le deben los usuarios? Le debemos los usuarios a la cooperativa eléctrica, pero sobre todas las cosas, en los problemas financieros que tiene la cooperativa eléctrica Gualeguaychú. ¿Cuánto dinero le debe la cooperativa eléctrica a su proveedor, al proveedor de energía a nivel nacional? ¿Cuánto dinero le debe y cuáles son las complicaciones de deberle dinero nada más ni nada menos que al ente que nuclea la distribución de energía en todo el país? Si te parece, Lucho, compartimos la charla que manteníamos hoy con Guillermo Farabelo, el titular de la cooperativa eléctrica. La situación financiera de la cooperativa es muy complicada porque estamos en un momento difícil. La cooperativa, haciendo, digamos, un uso solidario de sus atribuciones, además de ser una entidad solidaria, hemos tratado de que los usuarios puedan gozar de nuestro servicio y tener la más amplia facilidades de pago. Cuando digo las más amplias facilidades de pago, me refiero a un grupo de gente de Gualeguaychú que ha tenido inconvenientes con su trabajo y que históricamente fueron cumplidores en sus obligaciones, pero que hoy por hoy se ven muy complicados, y entonces la cooperativa les ha facilitado para que abonen sus facturas en cuotas, por ejemplo, o algunas esperarlos algunos días para que puedan cumplir con su obligación del pago de la factura eléctrica. Eso nos ha llevado a tener un problema financiero que por ahí no se traduce en un problema económico, porque acá el problema es la cobranza de las facturas eléctricas. Guillermo, ¿cuál es la deuda que sostiene la cooperativa eléctrica con Camesa, quien es la proveedora de energía nacional? Bueno, la deuda que tenemos con Camesa es más o menos de dos facturas y media. O sea, los números que andan por ahí dando vuelta a nivel del ministerio, de los ministerios de la Nación, sí, son así, 160 millones de pesos, 170, es lo que se va manteniendo. O sea, nosotros, por un convenio que hicimos con Camesa, mantenemos la deuda en esos números y vamos pagando mensualmente para que esto no se abulte. Guillermo, ¿y la deuda de los usuarios con la cooperativa eléctrica? ¿Qué cantidad de usuarios hay en Gualeguaychú de la cooperativa y cuál es la deuda que tienen para con la cooperativa? Bueno, los usuarios de la cooperativa eléctrica son 40.000, un poquito más. No te sabría decir cuánto hoy por hoy son los usuarios que están en mora con la cooperativa, pero sí te puedo decir más o menos la cifra, que son más de 300 millones de pesos. O sea que nosotros, si lográramos cobrar ese importe, podríamos pagar cómodamente y nos quedaría dinero para invertir en obra de eso que le adeudamos a Camesa.
el tema de por qué es la deuda con Carmesa, que probablemente es lo más importante. Nosotros hemos priorizado el pago de los sueldos, o sea, hemos priorizado el personal y todo lo que sea proveedores locales. Entonces, por ahí, esa es la respuesta de que la cooperativa ha contraído la deuda con Carmesa, a pesar de que nos cobran multa, que nos cobran por sobre las multas, nos cobran intereses importantes, los cuales no podemos trasladar a los usuarios. O sea que, para que ustedes vean, además de darle al usuario la posibilidad de pago, la cooperativa abulta su deuda con nuestro proveedor de energía, que es Carmesa, pagándole multas por pagar fuera de término. Ahí estaba, Luciano, la palabra de Guillermo Farabello, el titular de la cooperativa. A la gente no la dejó muy convencida porque llegaron muchísimos mensajes, Bueno, damos paso a las placas, si te parece, para analizar un poco rápidamente lo que fue la palabra de Farabello. Arrancamos con la cantidad de usuarios en Gualeguaychú, los problemas financieros que tiene la cooperativa eléctrica. Actualmente Gualeguaychú tiene alrededor de 40.000 usuarios, de los cuales 24.000 son usuarios residenciales. Es decir, eso serían, por ejemplo, yo. Casas particulares. Exactamente. El dato llamativo es que el 50% de estos 24.000, es decir, 12.000 usuarios, presenta alguna factura deudada. Básicamente que 12.000 personas o 12.000 en este caso usuarios residenciales presentan alguna factura adeudada previamente, lógica, a la factura que llegó este mes, que todavía no se cuenta como factura vencida. Pero le damos paso a un número interesante que dejaba yo debo una de 5.000. Que recién daba Farabello. De los 12.000 residentes, usuarios residenciales, se debe más de 300 millones de pesos a la cooperativa eléctrica Gualeguaychú. Más precisamente son 328.000 los pesos que le debemos los usuarios. 300 en este caso, millones. Más de 300 millones de pesos le debemos los usuarios. Hay que decirlo, no solo es una deuda de la pandemia, viene de hace muchísimo tiempo, pero alrededor de 328.000 pesos le debemos los usuarios, en este caso a la cooperativa eléctrica. Y nos metemos en la siguiente placa, que tiene que ver con el dato quizás más sobresaliente. La deuda con Camesa. ¿Qué es Camesa? Se estará preguntando la gente. Tanto lo nombró Farabello recién en la entrevista que hacíamos hoy por la mañana. ¿Qué es Camesa? Camesa es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico Sociedad Anónima. El 80% de Camesa pertenece a agentes del mercado mayorista de electricidad, todos ellos compañías privadas. Pero no hay que perderse el detalle de que el 20% de las acciones pertenecen al gobierno nacional a través del Ministerio de Energía. Es decir, el Ministerio de Energía cuenta con el aval para poder, por ejemplo, en el caso de la cooperativa eléctrica Gualeguaychú, si bien se da en otros puntos del país, poder socavar un poco de lo que es la deuda, al menos en un porcentual. En este caso, la cooperativa eléctrica le debe 160.958.660 pesos a Camesa, más las multas periódicas que se hacen de manera mensual. Rondan más o menos entre el 15 y el 20% del valor, es decir, superando los 16.000 pesos en este caso, las multas que tienen que ver con las deudas que tiene la cooperativa con Camesa, más un interés que ronda también entre el 27 y el 30% que tiene que ver con, en este caso, el interés por no pagar, y está atado a la tasa que da los plazos. O sea que da más o menos 200 millones de pesos. Exactamente, casi 200 millones de pesos de deuda con Camesa. La cuenta es básica. Si todos los usuarios aunaríamos todas las deudas de manera corriente, la cooperativa eléctrica podría sacar adelante esta deuda que tiene en este caso. Cosa que a veces no coincide las cosas que dice el medidor con lo que dice la factura o lo que uno gasta. Uno también se va midiendo, ¿no? Lo que gasta, y a veces uno se cuida y el medidor llega, marca otra cosa. Llega por las nubes. Bueno, antes de meternos en la composición de la factura eléctrica, mostramos lo que presentó en este caso Santiago Cafiero, el jefe de ministros de la Nación, ni más ni menos que ante la Cámara de Senadores. Ahí lo podrán observar ustedes. Habla de la cooperativa eléctrica de Gualeguaychú, habla de la cooperativa eléctrica de Concordia y habla de Enersa. De acá se desprenden los datos de los 160 millones, casi 161 que debe la cooperativa eléctrica Gualeguaychú. La deuda de Entre Ríos es de alrededor de 1.100 millones de pesos con Camesa.
Gran parte se la lleva Enersa. Hay que decir que gran parte de la energía sale de Salto Grande, se inyecta al circuito y después nosotros la pagamos como 5 veces más de lo que vale, que la energía es nuestra, del río, de la represa, de Salto Grande. Exactamente, Lucho, ahí están los números que dejaba entonces en su exposición el jefe de gabinete de ministros de la Nación, en su exposición en el Senado, que tienen que ver en este caso con la cooperativa eléctrica. Y nos metemos rápidamente en cómo se compone una factura eléctrica. A usted, usuario que está del otro lado, busque su última factura de electricidad y podrá ver que tiene un cargo fijo, es de 92 pesos con 11 centavos en este momento para los residentes de cargo fijo, más la cantidad de kilovatios que uno consume. Che, pero pura tasa y puesto. Bueno, más los kilovatios que uno consume. Y acá entra la primera tasa, 8,69% de esos cargos fijos más el consumo van a parar a la Municipalidad de Gualeguaychú, en este caso en concepto del contrato de concesión que tiene la cooperativa eléctrica para brindar el servicio en Gualeguaychú. De ese monto, es decir, sumado el 8,69%, armamos el subtotal de la energía. Ahí tienes un total del cual se van a desprender todos los otros impuestos que tiene la factura de electricidad, el 16% de la tasa municipal, el 12% de la ley provincial 8.916 para obras que tengan que ver con la energía eléctrica de nuestra provincia, y en el caso de los residentes sumamos el 21% del IVA en este caso. Estamos hablando de un 49 más el 8 anterior. ¿Qué podemos desprender? 57.7 de tu factura de electricidad es impuesto. 57.7 en tu factura de electricidad es impuesto. Sumale a eso, para aquellos que tienen por ahí un comercio o una industria, que el IVA en vez del 21% es del 27%. Entonces, para los comercios y las industrias, un 73,6% de su factura de electricidad es de impuestos en este caso. Es decir, una factura, no viene ya de 1.000 pesos, pero de una factura... sí, vamos al ejemplo, de 1.000 pesos... 570 son para... 500, exacto. Más de la mitad son impuestos. Son impuestos. Con razón la gente manda tantos mensajes, y a quienes les agradecemos, y muy enojada, sobre todo porque, insisto, no coincide los consumos que uno tiene en el mes, que se va cuidando porque sabe que va a venir mucho, con lo que después viene la boleta. Este mes ha sido tremendo para la mayoría de los usuarios. Ahora sí, señores, gracias, Facu. Nos vemos, Lucho, hasta el lunes que viene. Nos vamos con la nota que le hacía Daniel Enz a Estela Olaya, la legisladora nacional. Agarró la ametralladora y cargó contra el ex gobernador Urribarri. Habló de amenazas telefónicas, de aprietes. Todo eso lo dice en una nota que hemos preparado para ustedes, y así nos despedimos hasta el próximo lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? La senadora nacional Estela Olaya está cumpliendo su mandato desde el 11 de diciembre del año pasado, está aquí con nosotros. Usted, senadora, es una mujer históricamente vinculada a la política de la UCR, y vive esta etapa, digamos, me imagino que o sea, obviamente es una etapa nueva, digamos, en su vida, ¿no? ¿Cuánto le costó encontrar su lugar, digamos, o sea, dentro de esta situación, ¿no? de la pandemia, de las sesiones virtuales? Bien, yo en realidad al ámbito legislativo de algún modo estaba acostumbrada, claro, porque fui secretaria y prosecretaria de bloque en Entre Ríos, pero el ámbito nacional es mucho más complejo, y a su vez, en la medida en que nos íbamos acomodando a las situaciones, viendo qué colaboradores conseguíamos de la planta permanente, quiénes representaban a cada una de las comisiones, en qué comisiones íbamos a integrar, que eso tiene una demora, es decir, se integran en diciembre las comisiones que tienen que ver con los pedidos del Poder Ejecutivo, pero la integración definitiva del resto de las comisiones se da sobre el mes de marzo. ¿Y qué pasó en marzo? Apareció el coronavirus. Claro. Y eso a partir de... Yo el último día que estuve en Buenos Aires fue, creo que el 12 de marzo. Después nunca más fue. Y después nunca más, hecho que lógicamente nos pasó directamente al otro tipo de trabajo, que es el trabajo virtual, digamos el trabajo a distancia,
y que bueno, inicialmente nos generaba algunas formas de dudas, pero al que nosotros nos hemos acostumbrado muchísimo, y quiero decir que de algún modo lo consideramos todos los legisladores, que en realidad estamos trabajando más que cuando viajábamos a Buenos Aires, unos 3 días para asistir a las comisiones y demás. Por lo tanto, ya estamos acostumbrados a esta cuestión. Usted estuvo, digamos, hasta no recuerdo si las semanas previas, donde trabajó mucho en la cuestión del pliego de Sergio Uribarri, digamos, ¿no? Que me parece, creo que fue una situación bastante difícil, compleja para usted también, ¿no? Porque fue un miembro informante de la oposición que expresó su oposición justamente a la designación del exgobernador, ¿no? Y que es duro hacerlo, pero de todas maneras es un deber, es un deber hacerlo. Yo lo que hice fue un pedido a la presidenta de la Comisión de Acuerdos, que es Fernández Sagasti, que eso lo hice oportunamente, que se oficiara a la justicia de Entre Ríos para que llegaran a consideración de la comisión todas las causas en las que había definiciones respecto de la situación de Sergio Uribarri. Y bueno, de hecho, cuando se dio el encuentro, digamos, para el análisis, no en la sesión, sino antes, en una reunión de comisión, pregunté justamente en presencia del propio Uribarri y de los otros las otras personas que iban a acceder a otros cargos en embajadas, pregunté si se había hecho el oficio, si la justicia de Entre Ríos había acercado las causas, y la respuesta que obtuve en esa reunión de Fernández Sagasti fue que yo había enumerado en la nota cuáles eran las causas y que con eso era suficiente, que se daban por notificados. ¿Qué fue lo más difícil de toda esa instancia, digamos, de oposición de parte suya? Y yo me inicié, digamos, con esta tarea, y fue la primera vez que hablé en la Cámara, reunir lo que me parecía a mí y a las personas que colaboran conmigo lo más adecuado, lo mismo que a mis pares. No es fácil, es evidentemente una situación muy tensa. De todos modos, creo que, como dije, que el deber mío era hacerlo. Y bueno, también... Pero ¿cuánto, senadora? Pero, a ver, usted es una mujer de la política que desarrolló su actividad fundamentalmente en Paraná, o sea, que conocía bastante bien, digamos, todo lo que se podía conocer públicamente de Uribarri. ¿Cuánto sintió usted el peso del oficialismo en el Senado o extrasenado respecto de su oposición a la designación? Yo previamente, antes de que esto ocurriera, a partir de algunas declaraciones del doctor Parente en la provincia de Entre Ríos, fui notificando a mis pares de lo que estaba ocurriendo y como adelantando la posición que íbamos a tener desde Entre Ríos con De Angelis en relación con esta situación. Entendí que debían, y todas las otras informaciones que hubo al respecto los fui notificando a mis pares todo el tiempo. Cuando se dio ya la necesidad de resolver la cuestión, la inminencia del tratamiento, lógicamente en los bloques hay algún tipo de acuerdos tomados en relación con las provincias y bueno, en ese sentido hubo una decisión de abstenerse por parte del bloque frente a la situación y bueno, con De Angelis asumimos la responsabilidad, pero sabiendo que en el fondo estábamos siendo totalmente acompañados y la objeción fundamental fue la de Parrilli, que como habrán visto dijo una serie de cuestiones que en realidad yo creo que de todos los aspirantes a las embajadas y demás,
era la persona que tenía sobre sí más responsabilidades de carácter, digamos, legal, porque había algunas otras situaciones, pero de menor entidad. Usted obviamente por su tarea legislativa, la que hacía referencia aquí en la provincia, seguramente más de una vez se lo cruzó a Uribarri, digamos. O sea, Uribarri fuera de lo protocolar, ¿intentó comunicarse con usted, habló con usted fuera de escenario o no? No, en ningún momento. Y la verdad es que si bien yo he estado muy ligada a toda la actividad política, en realidad escasamente tuve algún contacto con él. O sea que he tenido contacto con otros justicialistas, justamente a través del trabajo ahí en el bloque de senadores, o en el partido. ¿Y ese contacto, digamos, con los justicialistas, qué era? O sea, ¿le querían, le objetaban su objeción, valga la redundancia, o no? No tuve ningún tipo de objeción en forma directa. Sí, algún llamado telefónico, digamos anónimo, pero nada más. ¿Llamados telefónicos anónimos en días previos? En días previos. ¿Pero alguien le advertía de algo? Y un pedido de que no tramitara tal cuestión. Lógicamente yo no le di demasiada importancia, sinceramente. O sea que usted únicamente intercambió palabras con Uribarri cuando él se defiende en la misma sesión, digamos. Exactamente, nada más que ahí. O sea, ni antes ni después. Ni antes ni después, ningún tipo de contacto. Y digo porque en realidad tampoco lo había tenido antes en la vida política. Sí, he tratado... ¿Nunca habló con Uribarri? No, he hablado con otros dirigentes, inclusive con el senador Cuéllar en la actualidad. Yo tengo un diálogo normal respecto de los temas que tienen que ver con Entre Ríos. Consideramos algunas cuestiones, las analizamos sin ningún tipo de problema. Pero, a ver, usted era consciente de que la propuesta era del oficialismo, avalada por el presidente Alberto Fernández. ¿Usted pensó en algún momento que se podía revertir esa designación o de entrada era consciente de la situación y solamente cumpliendo con su deber dijo, pese a esto, tengamos en cuenta esto? Yo era absolutamente consciente de que cuál iba a ser la actitud del bloque justicialista. Creía que había que hacerlo por una cuestión de salud en la política. Y creo y sobre todo por la cantidad de causas que había, el conocimiento público que hay, y el conocimiento público que había de esa situación. Por esa razón, obviarla, abstenerme, indudablemente no hubiera sido leal con la gente que me votó. Fuera de Juego, un equipo periodístico para analizar la realidad local y provincial, periodismo de opinión e investigativo, para poner blanco sobre negro en los temas de Entre Ríos y el país. Fuera de Juego.